¿Qué pasaría si te dijera que una sola frase, pronunciada en el momento más oscuro, puede detonar una venganza tan ardiente que consume todo a su paso? Mi nombre es Ricardo y a mis 68 años creía haberlo visto todo en esta vida. Pero lo que me ocurrió el 12 de septiembre pasado, en el corazón de la Ciudad de México, frente a la imponente Catedral Metropolitana, cambió no solo mi vida, sino el destino de una familia entera. Una frase, un disparo al corazón, y el eco de una promesa rota. «No finjas que importas», me escupió mi propia madre, doña Elena, con una furia que nunca antes le había visto. Sus ojos, antes tan cálidos, ahora gélidos como el Popocatépetl en invierno. Esa tarde la luz del sol que se filtraba entre los edificios del centro histórico no podía disipar la sombra que se cernía sobre nosotros. Había regresado a casa después de años de ausencia, buscando consuelo, buscando perdón, después de la ruina que nos dejó la estafa de aquel socio, el infame, el Caimán Morales. Pero en lugar de bienvenida, encontré un resentimiento que me atravesó el alma como un puñal. Ella, la mujer que me dio la vida, me acusaba de ser la causa de su miseria, de la pérdida de nuestra hacienda en Jalisco, de la deshonra de la familia. Me sentí como un árbol sin raíces, arrancado de la tierra que me vio crecer. La verdad es que yo había intentado advertirle sobre el Caimán, sobre sus negocios turbios, sus promesas vacías. Pero mi voz, la de un joven idealista, fue ahogada por la ambición de mi propio padre, que confió ciegamente en ese depredador. Esa noche en mi pequeña habitación de la colonia Roma, con el bullicio de la ciudad como único testigo, una rabia fría comenzó a gestarse en mi interior. No era solo por la injusticia, sino por la traición. Mi propia sangre me había dado la espalda. ¿Cómo podía mi madre olvidar los sacrificios, las noches sin dormir, los años que pasé trabajando en los mercados de la Merced para ayudar a la familia, solo para que un estafador nos arrebatara todo? La herida se hizo más profunda cuando descubrí que el Caimán no solo había robado nuestro patrimonio, sino que también había seducido a mi hermana menor, Laura, prometiéndole un futuro que nunca llegaría. Ella, tan ingenua, tan llena de sueños, se había dejado envolver por sus mentiras, abandonando sus estudios y su familia por un espejismo. La obsesión por la justicia, por la verdad, se apoderó de mí. No podía permitir que el Caimán siguiera impune, destrozando vidas como si fueran juguetes. Cada día era una búsqueda incansable, un laberinto de pistas y rumores por los bajos fondos de Tepito, por las cantinas clandestinas de Garibaldi. La Ciudad de México, tan vasta y misteriosa, se convirtió en mi cómplice silenciosa. Cada callejón, cada plaza, cada rostro desconocido me acercaba o me alejaba de mi objetivo. Lo que descubrí fue más oscuro de lo que jamás imaginé. El Caimán no era solo un estafador, era la cabeza de una red de extorsión y contrabando que operaba desde las sombras, con conexiones incluso en las altas esferas. Mi propia familia había sido solo una pieza más en su tablero de ajedrez, un peón sacrificable. La ira se transformó en una determinación inquebrantable. Ya no era solo una cuestión de dinero o de honor. Era una lucha por la dignidad, por la vida de Laura, que se había hundido en un abismo de desesperación al descubrir la verdad sobre su amante. El momento de la confrontación se acercaba. Un informante anónimo me dio el dato. El Caimán estaría en una subasta clandestina de arte robado, en una mansión oculta en las lomas de Chapultepec. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Esta era mi oportunidad. La justicia, aunque tardía, debía llegar. Pero lo que sucedió esa noche, la revelación que me esperaba en esa mansión, no solo cambiaría el curso de mi venganza, sino que desenterraría un secreto familiar que había permanecido oculto por décadas, un secreto que conectaba a El Caimán con mi propia historia de una manera inimaginable. ¿Estás listo para saber la verdad? Mi nombre es Sammy Character from Section 1. Crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, donde el sol quemaba la piel y las promesas se desvanecían como el humo. Desde muy joven aprendí que la vida no era un cuento de hadas, especialmente cuando tu madre te mira a los ojos y te suelta una frase que te perfora el alma. No finjas que importas. Esas palabras pronunciadas con una frialdad que helaba la sangre resonaron en mi cabeza por años. Mi madre Elena era una mujer hermosa, de esas que atraen todas las miradas, pero su belleza exterior escondía un alma llena de rencor. Nunca supe por qué me trataba así. Mis hermanos Miguel y Sofía recibían su cariño, sus abrazos, sus palabras de aliento. Yo, Same Character from Section 1, era la sombra, la que estorbaba, la que no importaba.
Recuerdo una tarde, el olor a tierra mojada después de la lluvia, estábamos en el patio trasero de nuestra casa, la que mi abuelo había construido con sus propias manos. Mis hermanos jugaban a la pelota riendo. Yo intentaba unirme, pero Elena me empujó suavemente, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que cayera y me raspé la rodilla. No seas torpe, same character from section 1, dijo sin una pizca de preocupación en su voz. Esa indiferencia era peor que un golpe. El resentimiento comenzó a echar raíces en mi corazón, un sentimiento oscuro y pegajoso que crecía con cada desaire, con cada mirada de desprecio. Yo veía cómo Miguel y Sofía recibían ropa nueva para la kermés de la iglesia, mientras yo usaba las prendas remendadas que ellos desechaban. Observaba cómo Elena les preparaba sus platillos favoritos, el mole de olla para Miguel, las enchiladas para Sofía, mientras a mí me servía lo que sobraba casi siempre frío. La casa de adobe, con sus paredes de un blanco descolorido y el patio lleno de bugambilias, se convirtió en mi prisión personal. No había escape. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar, la escuela y la constante búsqueda de una pizca de afecto que nunca llegaba. Intentaba ser la hija perfecta, la que sacaba las mejores calificaciones, la que ayudaba en todo con la esperanza de que un día Elena me mirara y viera algo de valor en mí. Un día, mientras limpiaba la vieja cómoda de madera en la sala, encontré una caja escondida en el fondo de un cajón. Era una caja de metal oxidado, de esas que se usan para guardar galletas. Dentro, envuelto en un paño de seda, había un medallón de plata, grabado con una inicial. Una A. Junto al medallón, una fotografía antigua. En ella, una mujer joven, sonriendo, idéntica a Elena, pero con una expresión de pura felicidad que nunca le había visto. A su lado, un hombre apuesto de ojos tristes pero amables, que no era mi padre. En ese momento mi padre Roberto entró a la sala. Su rostro se tensó al ver la caja en mis manos. Me arrebató el medallón y la foto con una furia contenida. «Nunca toques esto, same character from section 1. Nunca». Su voz, normalmente suave y tranquila, retumbó en la habitación. Me sentí como una intrusa, como si hubiera descubierto un secreto que no me correspondía. Esa noche no pude dormir. La imagen del hombre de la foto, la inicial A en el medallón y la reacción de mi padre, todo giraba en mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué mi padre se había puesto tan furioso? Y lo más importante, ¿qué tenía que ver eso con la constante frialdad de mi madre? Una nueva capa de resentimiento se añadió a la que ya sentía, mezclada con una curiosidad insaciable. Algo me decía que la respuesta a su desprecio estaba oculta en ese secreto, y yo, same character from section 1, estaba decidida a desenterrarla. Sentía que mi vida entera había sido una mentira, construida sobre cimientos de silencio y verdades a medias. Esa noche la casa de adobe se sintió más asfixiante que nunca. El aire, denso con los secretos no dichos, pesaba sobre mí. La pregunta de mi tía, ¿sabes por qué tu madre te trata así?, se había clavado en mi mente como una astilla, y ahora, con la confirmación de que había un secreto, una verdad oculta, la necesidad de desenterrarla se convirtió en una obsesión. No podía dormir. Cada susurro del viento parecía llevarme la respuesta, cada sombra en la pared me recordaba lo que no sabía. Elena se había asegurado de que mi vida fuera un laberinto de dudas, pero yo estaba a punto de encontrar el hilo. Al día siguiente mis ojos, hinchados por la falta de sueño, no pasaron desapercibidos para mi madre. «¿Qué te pasa, Elena?» «Pareces un fantasma», soltó con su habitual tono cortante mientras preparaba el desayuno. Su voz era un eco de las palabras de mi tía, una ironía cruel. Le respondí con un monosílabo, evitando su mirada. No quería darle la satisfacción de saber que sus palabras me afectaban, aunque por dentro el resentimiento ardía. La indiferencia de Elena era una pared impenetrable, pero yo ya no buscaba su afecto, sino la verdad. Mi primera parada fue la casa de mi tía abuela, doña Rosa. Ella siempre había sido la matriarca silenciosa de la familia, una mujer de pocas palabras, pero de ojos que lo veían todo. La encontré sentada en su mecedora, tejiendo una servilleta con motivos florales. El aroma a café de olla y pan dulce llenaba su pequeña cocina. «Doña Rosa, necesito hablar con usted», dije con una voz que apenas reconocía, cargada de una urgencia que no podía disimular. Ella levantó la vista, sus ojos sabios me escudriñaron. No le conté lo de mi tía, solo que sentía que había algo que no encajaba en mi vida, una pieza perdida.
Doña Rosa, con su sabiduría ancestral, no preguntó más. Simplemente asintió y me invitó a sentarme. Tu madre, Elena, siempre ha cargado con una pena muy grande, comenzó, su voz suave como una caricia. Una pena que la ha endurecido, la ha convertido en la mujer que es hoy. La tensión en mi pecho se intensificó. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría mi percepción de todo. Ella me habló de un hombre, un amor prohibido de Elena antes de casarse con mi padre. Un hombre que desapareció misteriosamente, dejando a Elena con el corazón roto y un secreto que la atormentaría por años. Pero el verdadero golpe llegó cuando doña Rosa, con la voz casi en un susurro, reveló la parte más dolorosa de la historia. Tu madre, Elena, tuvo una hija antes de casarse con tu padre. Una niña que nunca conoció a su padre biológico. El aliento se me cortó. Mi mente corrió, conectando los puntos, las miradas de desprecio, las palabras hirientes, la frialdad inexplicable. Era como si un rayo me hubiera partido por la mitad. ¿Y qué pasó con esa niña? Pregunté, mi voz apenas audible, temiendo la respuesta. Doña Rosa bajó la mirada. La dio en adopción. No podía criarla sola, sin un padre, en una sociedad de tan conservadora. Las palabras de doña Rosa resonaron en mi cabeza, un eco doloroso que no me dejaba. La verdad, tan brutal y cruda, se desvelaba ante mí. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero sobre todo, una profunda sensación de traición. Elena no solo me había negado su amor, sino que había construido una vida sobre una mentira. La niña de la que hablaba doña Rosa, esa niña abandonada, era yo. El secreto que mi madre había guardado celosamente por años, la razón de su desprecio, de su frialdad, era que yo era el recordatorio viviente de su pasado, de su dolor, de su vergüenza. La obsesión de encontrar la verdad se transformó en la necesidad de confrontar a Elena, de hacerla pagar por cada lágrima, por cada desaire, por cada momento de mi vida en el que me había sentido invisible. La casa de adobe, antes mi prisión, se convertiría en el escenario de mi venganza. La obsesión, esa palabra que antes me parecía ajena, ahora era mi sombra. Cada día que pasaba, la necesidad de desentrañar los secretos de Elena, de entender por qué me había negado su amor, crecía como una enredadera venenosa en mi pecho. Había llegado a un punto sin retorno. No podía seguir viviendo con la duda, con la herida abierta. La casa de adobe, que había sido testigo silencioso de mi sufrimiento, ahora se convertiría en mi campo de batalla. Mis hermanos, Miguel y Sofía, continuaban ajenos a la tormenta que se gestaba. Sus vidas seguían el curso normal, llenas de la atención y el cariño que a mí siempre me fueron negados. Observarlos me alimentaba más el fuego. Veía cómo Elena les preparaba sus desayunos favoritos, cómo les preguntaba sobre sus días, cómo les deseaba buenas noches con un beso en la frente. Cada gesto de afecto hacia ellos era una puñalada para mí, un recordatorio constante de mi propia invisibilidad. El resentimiento se solidificaba, transformándose en una determinación fría y calculada. Sabía que para encontrar respuestas debía ir más allá de las apariencias. Elena era una fortaleza, sus emociones estaban encerradas bajo capas de indiferencia y desprecio. Pero toda fortaleza tiene un punto débil, una grieta. Comencé a observar, a escuchar, a buscar cualquier indicio, cualquier pista que me llevara al origen de su amargura. Mis oídos se agudizaron a las conversaciones a medias, a los suspiros ahogados, a los silencios incómodos cuando mi nombre era mencionado por algún pariente lejano que visitaba la casa. Fue durante una de esas visitas, la tía Remedios, una mujer mayor con ojos que habían visto demasiado, dejó caer una frase al aire mientras tomaba café en la cocina. Elena no estaba presente en ese momento. Pobre Elena, murmuró Remedios, nunca se recuperó de aquello. Fue tan joven, y el pueblo tan cruel. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué hablaba? ¿Qué, aquello? La tía Remedios se percató de mi presencia y cambió de tema abruptamente, pero el anzuelo ya estaba clavado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la tía Remedios se repetían en mi mente como un eco. ¿Qué secreto oscuro guardaba Elena? ¿Qué tragedia la había marcado tan profundamente como para convertirla en la mujer que era? La idea de que su crueldad no era innata, sino una consecuencia de un dolor pasado, me revolvió por dentro. No cambiaba mi sufrimiento, pero abría una nueva puerta, una nueva dirección para mi búsqueda. A partir de ese día, mi investigación se volvió más metódica.
Cada vez que Elena salía de casa, yo hurgaba en sus pertenencias, en los viejos baúles del altillo, en los papeles guardados en su buró. Buscaba cartas, fotografías, cualquier cosa que pude, y era arrojar luz sobre su pasado. Era una tarea arriesgada, pero la adrenalina de estar tan cerca de la verdad me impulsaba. Una tarde, mientras Elena visitaba a una de sus amigas, encontré una caja de madera escondida bajo unas sábanas viejas en su armario. Estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Mis manos temblaban mientras intentaba abrirlo. La urgencia me consumía. Finalmente, con la ayuda de un viejo clip, logré forzar la cerradura. Dentro encontré un puñado de cartas amarillentas atadas con una cinta descolorida. Eran cartas de amor, escritas con una caligrafía elegante que no reconocí. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la última carta, sin remitente, con una sola frase en el reverso. Tu secreto está a salvo conmigo, Elena. Pero el precio es alto. Esa frase me golpeó como un rayo. Un secreto, un precio. Todo empezaba a encajar. Las palabras de la tía Remedios, la frialdad de Elena, mi propia existencia. La traición que sentí en ese momento fue abrumadora. No era solo que Elena me hubiera negado su amor, sino que había una razón oculta, un pacto, una vergüenza que la había transformado. Mi sed de justicia se agudizó, ahora alimentada por una revelación que prometía ser mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. La casa de adobe, que antes era una prisión, se había convertido en el escenario de una verdad inminente, una verdad que estaba a punto de explotar. La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo que Elena me hubiera negado su amor, sino que había una razón oculta, un pacto, una vergüenza que la había transformado. Mi sed de justicia se agudizó, ahora alimentada por una verdad que prometía ser mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. La casa de adobe, que antes era una prisión, se había convertido en el escenario de una verdad inminente, una verdad que estaba a punto de explotar. Mis noches se volvieron insomnes, cada sombra en la habitación se transformaba en el fantasma de una mentira. Me levantaba sigilosamente, la linterna de mi celular temblaba en mi mano mientras recorría los pasillos de la casa. Buscaba, no sabía exactamente qué, pero algo que confirmara lo que ya sospechaba. Mis dedos se deslizaron por los lomos de los libros viejos en el estudio de mi abuelo, por las cajas empolvadas en el desván. Cada objeto parecía susurrarme un secreto, cada rincón ocultaba una parte de la historia. Un día, mientras Elena había salido al mercado, encontré una caja de madera bajo un montón de sábanas viejas en su ropero. Estaba cerrada con un candado oxidado. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Recordé un viejo llavero que mi abuela siempre guardaba en su costurero, un llavero con llaves de todos los tamaños. Con manos temblorosas, probé una por una hasta que una pequeña llave de bronce giró en la cerradura. El clic resonó en el silencio de la habitación como un disparo. Dentro encontré cartas amarillentas, fotografías descoloridas y un pequeño diario encuadernado en cuero. La primera carta que leí estaba firmada por un hombre que no conocía, un nombre que nunca había oído mencionar en casa. Las palabras eran apasionadas, llenas de un amor prohibido. Elena, mi madre, la mujer fría y distante que conocía, había amado a otro hombre antes de casarse con mi padre. Las siguientes cartas revelaron una historia de encuentros furtivos, de promesas rotas. Luego el diario. Sus páginas revelaban una Elena joven, llena de sueños, una Elena que amaba con una intensidad que yo nunca había visto. Y entonces, la verdad, escrita con una tinta que parecía desvanecerse con el dolor. Yo no era hija de M. y padre. Era el fruto de ese amor prohibido, el secreto que Elena había llevado consigo durante toda su vida. Mi padre, el hombre que me había criado, no era mi padre biológico. Él había aceptado casarse con Elena para salvarla de la deshonra en un pueblo donde el chisme era una sentencia. Mi existencia era la prueba viviente de su pecado, una mancha que ella no podía borrar. Por eso su resentimiento, su distancia. Yo era el recordatorio constante de un pasado que quería enterrar. Las palabras, no finjas que importas, cobraron un nuevo y desgarrador significado. No importaba porque mi existencia ponía en riesgo su reputación, su matrimonio, su vida. El descubrimiento me dejó sin aliento. No era indiferencia, era odio disfrazado de desprecio. Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de una furia helada.
La traición no era solo de Elena, sino de todos los que lo sabían y guardaron silencio. Mi padre, Miguel, Sofía, ¿lo sabían ellos también? ¿Era yo la única que vivía en la oscuridad? La casa de adobe, antes mi prisión, ahora se sentía como una tumba llena de secretos. La verdad era un arma, y yo estaba lista para usarla. Mi corazón, que antes había buscado afecto, ahora solo latía con el deseo de confrontación. Había llegado el momento de que Elena enfrentara las consecuencias de sus mentiras. No le permitiría seguir ocultando la verdad, no más. La calma que había mantenido por años se rompió en 1000 pedazos, revelando una determinación de acero. No habría vuelta atrás. La sala se volvió un campo de batalla. No era un grito, sino un rugido ahogado lo que salió de mí, una verdad tan cruda que el aire se hizo pesado. No soy tu hija, Elena. Nunca lo fui. La frase colgó en el aire, densa, sofocante. Miguel y Sofía, sentados en el sofá, se quedaron inmóviles, sus rostros pálidos, sus ojos fijos en mí, luego en Elena. El silencio que siguió fue el más ensordecedor de mi vida, roto solo por el latido frenético de mi propio corazón. Elena, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Su expresión, siempre tan controlada, se desmoronó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y un temblor recorrió sus labios. Era una máscara que se quebraba en 1000 pedazos, revelando una vulnerabilidad que nunca le había visto. ¿De qué estás hablando, Elena? Miguel fue el primero en reaccionar, su voz un susurro incrédulo. Me giré hacia ellos, el dolor mezclado con una extraña sensación de liberación. Estoy hablando de la verdad que su madre les ha ocultado toda su vida. La verdad de por qué siempre fui la intrusa, la sombra, porque no llevo su sangre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Eso no es cierto. Eres nuestra hermana. ¿Hermana? ¿Creen que una hermana vive en la misma casa que ustedes y es tratada como una sirvienta? ¿Creen que una hermana es ignorada, despreciada, como si no existiera? Mi voz se elevó, cada palabra cargada con años de dolor acumulado. Pregúntenle a Elena. Pregúntenle por qué mi abuela, su propia madre, me crió en secreto los primeros años de mi vida. Pregúntenle por qué me trajo aquí solo cuando ya no pudo ocultar más la verdad. Elena, que había recuperado algo de su compostura, intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su mirada se desvió de mí, buscando una salida, una forma de escapar de la avalancha que yo había desatado. No te atrevas a mentirles de nuevo, Elena. Mis puños se cerraron. Diles la verdad sobre la mujer que me dio a luz. Diles por qué te encargaste de borrarla de mi memoria. Diles por qué me robaste mi propia historia. La confrontación era brutal, sin piedad. No había vuelta atrás. Miguel se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de confusión y furia. ¿De qué mujer hablas, Elena? ¿Quién es la madre de Elena? Elena finalmente encontró su voz, pero era un hilo apenas audible. Ella. Ella es mi prima, una prima lejana que tuvo problemas. ¿Problemas? Grité, el sarcasmo goteando de mi voz. ¿Llamas problemas a haber sido abandonada por tu propia familia? ¿A haber sido forzada a entregar a tu hija porque tu propia prima, Elena, no quería la vergüenza? Sofía sollozó, llevándose las manos a la boca. La revelación era demasiado para ellos. Habían crecido en una burbuja de aparente normalidad, y ahora esa burbuja había estallado en 1000 pedazos. Nunca te quise aquí. Elena finalmente escupió, su voz llena de veneno. Eras un recordatorio constante de esa vergüenza. De lo que la gente diría. Esa fue la confirmación que Miguel y Sofía necesitaban. La verdad era innegable, cruda, dolorosa. La fachada de su madre, siempre tan impecable, se había derrumbado ante sus ojos. El shock en sus rostros era el reflejo de mi propia victoria agridulce. Había expuesto a Elena, pero al hacerlo había roto también la paz de mi propia familia. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de una nueva y devastadora comprensión. El silencio se hizo denso, pesado, cargado de una verdad que nadie podía ignorar. Miguel y Sofía, antes tan seguros en el cariño de Elena, la miraban con ojos que no reconocía, ojos llenos de una mezcla de dolor, confusión y una naciente decepción. Su madre, que siempre había sido su roca, su refugio, se había revelado como una impostora. La máscara de la madre perfecta se había resquebrajado, revelando la crueldad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Elena, por su parte, se encogió.
Su postura antes tan erguida y desafiante se desplomó. Sus ojos, que siempre me habían mirado con desprecio, ahora reflejaban un miedo que nunca le había visto. El control, que había sido su arma más poderosa, se le escapaba de las manos. La voz le falló cuando intentó hablar, un sonido ahogado que se perdió en la inmensidad de la sala. Había perdido su público, su poder. Fue en ese instante, en medio de su desmoronamiento, cuando la vi de verdad. No como la figura imponente que me había oprimido, sino como una mujer pequeña, rota, que había construido su vida sobre una base de mentiras y resentimiento. La victoria que tanto había anhelado no se sintió como un triunfo. Era agridulce, teñida de la tristeza de ver a mi propia familia desmoronarse ante mis ojos. Miguel, con la voz temblorosa, fue el primero en romper el silencio. ¿Es verdad, mamá?, preguntó, su mirada clavada en Elena. Todo lo que dijo. ¿Es verdad? Elena no pudo responder. Solo asintió lentamente, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Era la primera vez que la veía llorar, y esa imagen me impactó más que cualquier grito o insulto. Sofía, siempre más sensible, se acercó a Miguel y lo abrazó, sollozando. La unidad que siempre habían compartido se había fracturado, pero al menos se tenían el uno al otro. Yo, por otro lado, me sentía extrañamente vacía. La venganza, que había sido mi motor durante tantos años, se había consumado, pero no había traído la paz que esperaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La casa, antes llena de la tensión no dicha, ahora estaba impregnada de una tristeza palpable. Elena se encerró en sí misma, su orgullo herido y su reputación destrozada. Miguel y Sofía luchaban por asimilar la verdad, su visión de su madre y de su propia infancia completamente alterada. Yo, por primera vez, sentí una extraña libertad. La cadena que me había atado a Elena, la necesidad de su aprobación, la sed de venganza, se había roto. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. Comencé a ver mi futuro con otros ojos, un futuro donde mis decisiones no estarían dictadas por el resentimiento. Unas semanas después, Miguel se acercó a mí. Su rostro reflejaba el cansancio, pero en sus ojos había una nueva comprensión. «Nunca entendimos por lo que pasaste», dijo, su voz apenas un susurro. Ella nos cegó. «Lo siento, Elena». Esas palabras sencillas pero cargadas de significado fueron un bálsamo para mi alma. No era una disculpa de Elena, pero era un reconocimiento, un paso hacia la reconciliación con mis hermanos. La relación con Elena nunca se recuperó por completo. La confianza se había quebrado de forma irreparable. Sin embargo, algo cambió en ella. Ya no había desprecio en su mirada, solo una resignación. La confrontación había sido un punto de inflexión para todos nosotros. Aprendí que la venganza puede ser un fuego que te consume, pero la verdad, por amarga que sea, es el único camino hacia una verdadera liberación. Mi vida, y la de mi familia, nunca volvió a ser igual, pero al menos, ahora podíamos empezar a construir sobre cimientos más honestos. La noche en que mi madre dijo esas palabras, «No finjas que importas», algo se rompió dentro de mí. Esa frase, lanzada como un dardo envenenado, no fue solo un ataque. Fue la culminación de años de resentimiento, de sentirme invisible bajo la sombra de su desprecio. La traición de saber que la persona que debía amarme incondicionalmente me veía como un estorbo, se había arraigado profundamente. Mi obsesión por la justicia, por hacerla entender el dolor que había sembrado, había consumido cada fibra de mi ser. Después de todo lo que pasó, de la confrontación en el Zócalo, de las revelaciones que sacudieron los cimientos de nuestra familia, el silencio se apoderó de mi casa. Ella se había ido, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también el eco de sus palabras hirientes. Al principio, sentí un vacío, una extraña mezcla de alivio y melancolía. ¿Era esto lo que había anhelado? ¿La ausencia de su voz, de su juicio constante? Los días se convirtieron en semanas. La casa, que antes resonaba con discusiones y reproches, ahora solo albergaba el suave murmullo del viento que se colaba por las ventanas. Comencé a redescubrirme. Las mañanas ya no empezaban con el nudo en el estómago, sino con la quietud de un café recién hecho y el sol filtrándose por las cortinas. Recuperé mi viejo caballete, ese que había abandonado hacía años por falta de ánimo. Pintar, que antes era una liberación, se había convertido en un recordatorio de lo que había perdido. Ahora cada pincelada era un acto de sanación,
Un día, mientras organizaba unos viejos papeles, encontré una fotografía. Era de mi primera comunión. Mi madre, joven y sonriente, me abrazaba con una ternura que nunca más volví a ver en sus ojos. Una punzada de dolor me atravesó el pecho. No era el dolor del rencor, sino el de la pérdida. Habíamos sido dos extrañas bajo el mismo techo durante demasiado tiempo. La justicia que tanto anhelaba, esa confrontación explosiva que imaginé tantas veces, no fue el grito ni la lágrima. Fue la quietud. Fue la aceptación de que algunas heridas nunca cierran del todo, pero pueden cicatrizar. Ella había elegido su camino, y yo el mío. Mi victoria no fue verla derrotada, sino encontrar mi propia paz lejos de su sombra. Años después, recibí una carta. No tenía remitente, solo una caligrafía familiar en el sobre. Adentro, solo una frase: lo siento. No había nombre ni explicación, solo esas dos palabras. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso de un arrepentimiento tardío. ¿Era suficiente? ¿Podía borrar años de dolor? La respuesta era compleja. No, no borraba nada, pero abría una pequeña ventana a la comprensión. Mi vida nunca volvió a ser igual, es cierto. Pero no por su abandono, sino por mi propia transformación. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en la venganza, sino en la capacidad de perdonar, no al otro, sino a uno mismo por haber cargado con tanto peso. La Elena que había sido consumida por la amargura se había desvanecido. En su lugar, había una mujer más fuerte, más sabia y sobre todo en paz. La historia de mi madre y yo no tuvo un final de cuento de hadas, sino uno de realidades. Y en esa realidad, finalmente encontré mi libertad.